Hola. Buenos días, tardes o noches. Les doy las gracias por estar aquí, y les presento esta historia que, por supuesto, no es mía, pero sí interesante de One Piece. En la descripción encontrarán los enlaces, tanto de la historia, como del autor original. Y si te gusta, puedes dejar un like. Sin alargar más la introducción, disfruta del video. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 17. También soy un pirata. ¿Qué le ha pasado al pueblo? Los rostros de los habitantes del pueblo palidecieron enormemente. El barco averiado entró en el puerto sin encontrar resistencia alguna. Algunos de los habitantes del pueblo incluso se lanzaron al agua a toda prisa, nadando hacia la ciudad. Sage, ¿seguimos saqueando? Lily miró a Sage. El pueblo ya está destruido, ¿qué se puede saquear? Vinieron a saquear, no a rebuscar. El rostro de Sage era igualmente sombrío. Me estás tomando el pelo. Él solo quería robar en un pueblo, ¿por qué tuvo que salir todo tan mal? Bajar. Sage apretó los dientes. Un ladrón nunca se va con las manos vacías. ¿Acaso no sigue ahí la mitad del pueblo? A ver si hay algo que valga la pena llevarse. Justo después de terminar de hablar, volvió a mirar los edificios, tan destruidos que eran casi irreconocibles, y añadió, al menos cojan algunos suministros. ¿Sí? Capitán sabio. Jin fue el primero en saltar desde el borde del barco junto con una docena de piratas hacia el muelle, mientras que los demás permanecieron a bordo para protegerse de cualquier ataque. Los piratas rara vez salen en masa durante los robos. Si Sage tuviera un escondite, podría dejar que los piratas camparan a sus anchas. Él también bajó del barco con Lily, acercándose al pueblo desde el muelle. Una enorme brecha atravesaba la calle principal del pueblo. Los edificios a ambos lados mostraban señales de haber sido bombardeados, pero más adentro, las estructuras parecían haber sido impactadas por algo masivo, mostrando grandes abolladuras. No, se ha ido. Acababan de llegar a la plaza del pueblo cuando oyeron llantos más adelante y vieron una multitud reunida en el centro de la plaza. Aparte del grupo de lugareños que habían llegado en el barco, había más gente reunida allí, con la cara cubierta de tierra y con aspecto desaliñado. Sin embargo, Sage no vio ningún cadáver en el suelo, por lo que es probable que la gente del pueblo aún estuviera viva. ¿Qué ha desaparecido? Preguntó Sage instintivamente. Un habitante del pueblo, desde el barco, giró la cabeza gritando. Nos han robado la lona solar. ¿Lona solar? Sage parecía desconcertada, mirando a Jin. Parece ser el producto más famoso de Campas, solo he oído hablar de él, respondió Jin. Es el mejor lienzo. Un anciano con un bastón, entre los habitantes del pueblo, dijo, es nuestro tesoro. ¿Y tú quién eres? Sage miró a su alrededor. Soy el alcalde de Campas Town, me enteré de lo sucedido, gracias por salvar a nuestros conciudadanos. El alcalde asintió con la cabeza y dijo, somos una importante ciudad fabricante de lienzos, y poseemos los mejores lienzos de todo el Mar del Este. Además de los lienzos de exquisita elaboración, cada 20 años producimos un lote de lienzo más resistente, reuniendo a todos los artesanos del Mar del Este y utilizando la mejor mano de obra y los mejores materiales para crear el lienzo más resistente. Cada 20 años, en la ciudad de Campas, por razones desconocidas, posiblemente debido a las características de la isla o al clima, se cosecha un lote de productos elaborados de forma objetiva y de una calidad excepcional. En esta época, todos los fabricantes de lona del Mar del Este se reúnen aquí para crear conjuntamente un lote de la lona más resistente. Y la cantidad de lona es muy escasa, solo suficiente para un barco por lote. Cuando logran terminar uno, lo cuelgan en el pueblo para que lo admiren. Este tipo de lona resiste el fuego de cañón sin sufrir daños, no se rasga con los vientos más fuertes, posee una excelente resistencia y elasticidad, y la mejor resistencia al viento. Incluso las llamas no la queman fácilmente. Como se fabrica durante el punto álgido del sol, la llamamos lona solar.
El alcalde pronunció estas palabras con intenso orgullo, pero pronto su ánimo decayó. Pero ahora se ha ido. Sage arqueó una ceja. ¿Esto lo hicieron los piratas? Fueron los piratas. El alcalde dijo furioso. Hace un par de días llegó un barco pirata, excepcionalmente fuerte, que derrotó fácilmente a nuestros guardias. Ni siquiera un buque de guerra pudo detenerlos. Vinieron aquí y causaron destrucción. Un hombre particularmente alto con una túnica negra se llevó nuestra lona solar. De repente, golpeó el suelo con su bastón, gritando. Ese es el mejor producto de los últimos 20 años, esos piratas no tienen ni idea de cómo usarlo. Eso es lo que te preocupa. En efecto, despreciables piratas. Un lugareño que viajaba desde el barco apretó los dientes y dijo con enojo, para luego darse cuenta. Capitán, no es que me refiera a usted. Entonces, ¿esto es un robo? Sage chasqueó la lengua. Esto es claramente destrucción, es demasiado matón. Capitán, los habitantes del pueblo lo miraron con admiración. Sage dijo enfadado. Destruyéndolo así, ¿cómo vamos a volver la próxima vez? Les llevará mucho tiempo reconstruirlo, lo que reducirá el tiempo para nuestro próximo robo. No hay crecimiento sostenible en absoluto. Lily. Tu punto de preocupación también es incorrecto, ella le preguntó al alcalde. ¿Cuánto vale su lona solar? Sage le dirigió a Lily una mirada de aprobación. Vamos directo al grano. El alcalde negó con la cabeza. No se trata de dinero. ¿Cómo se puede medir semejante lienzo con dinero? Está hecho para desplegarse, naturalmente, y solo los mejores barcos pueden acompañarlo. Si no es el mejor barco, no lo venderemos. Entonces, ¿cuál es el precio del último lote? Preguntó Sage. No lo sé, también fue robado hace 20 años. Así que cada vez que lo hacen, se lo roban. Es una lástima, si este lote de lienzos se hubiera vendido, habría valido mucho dinero. Sage suspiró. El alcalde asintió con la cabeza y añadió. Capitán, si viene a comprar algo, me temo que se llevará una decepción. Como puede ver, todo en la ciudad se ha agotado. Una vez terminadas, las lonas comunes se colocaban en el mercado, que está cerca del muelle. Tras el ataque de los piratas, quemaron todas las lonas restantes, así que ya no queda nada que vender. No estoy aquí para comprar nada. Entonces eres, Sage esbozó una leve sonrisa y sacó el fusil de chispa de su cintura. Estallido. Al oírse el disparo, los demás piratas mostraron al unísono sus rostros feroces. Yo también soy un pirata. Dijo Sage con seriedad. Aunque solo había una docena de piratas, fue más que suficiente para los indefensos habitantes del pueblo. Piratas. Solo entonces reaccionaron los habitantes de la plaza, mirando con terror al grupo de piratas. Otra vez piratas. Lo sabía, cada vez que aparece la lona solar, atrae a los piratas. El alcalde suspiró y luego alzó la cabeza con orgullo. Pero es nuestro orgullo, incluso si eso significa que los piratas nos roben, lo lograremos. Alcalde. Los habitantes del pueblo lo miraron, conmovidos. Eso no tiene nada que ver conmigo, viejo, dame algunos suministros, no tomaré nada más. Viendo en qué estado te encuentras, probablemente tampoco haya nada que valga la pena tomar. Con el pueblo en ese estado, Sage, como era de esperar, no estaba interesado. Quería saquear lugares prósperos, no pueblos en ruinas. Pero venir aquí y no llevarme nada también me pareció mal. Si otros piratas podían, ¿por qué él no? No hay productos. Al menos hay agua, ¿verdad? Tiene que haber especias, ¿verdad? Tiene que haber comida, ¿verdad? En cualquier caso, tenía que llevarse algo. De lo contrario, no podría continuar su viaje. Capítulo 18. Si no hay pago, solo estás haciendo promesas vacías. La ciudad de Campas no es pequeña, y dentro de esta isla hay más aldeas y pueblos pequeños, pero no son costeros. Los piratas, por supuesto, roban a lo largo de la costa. Si se adentraran más, serían rodeados. Agua, comida, sal, tablones y clavos necesarios para las reparaciones. Sage toma todo lo que puede, cargándolo en barriles y cajas, que los piratas llevan de vuelta al barco.
En cuanto a Sage y estos civiles, se encuentran en un estado de coexistencia pacífica. ¿Cuánto puede cargar un barco? Aunque la ciudad quede destruida, puede ser tomada fácilmente. En cuanto a por qué a los civiles no les importa en absoluto, primero, ya han sido saqueados por piratas, y segundo, puesto que salvaron a su gente, ¿no es justo ofrecerles algo de gratitud? El alcalde miró el barco a punto de derrumbarse atracado en el puerto y dijo: Capitán, aunque no podemos ofrecerle nada particularmente valioso en este momento, todavía podemos ofrecerle un barco. Viejo, estoy robando. El ojo de Sage se crispó. ¿No puedes dejar de insultar la profesión de pirata? Después de todo, soy un pirata dedicado. ¿Acaso tener mala suerte no es dedicarse a algo? Lo que quiero, lo tomaré yo mismo. Entrégame el barco. Sage agitó el fusil de chispa que tenía en la mano. Si otros se lo dan, no. Si lo toma él mismo, ¿sí? En cuanto al barco, tenemos que esperar a que regresen otros cargueros antes de tener uno adicional. Ahora mismo no tenemos ninguno. El alcalde negó con la cabeza y dijo: pero si esperas un momento, capitán. Un grito provino del puerto. Un pirata corrió rápidamente, jadeando y señalando hacia el mar. Guerra, buque de guerra. La armada se acerca. Auge. En cuanto se pronunciaron esas palabras, unas cuantas balas de cañón salieron disparadas desde el mar lejano, impactando con precisión en el barco. El barco, ya dañado, fue en ese momento la gota que colmó el vaso. El mástil y las astillas de madera salieron volando, la estructura principal se partió en dos y quedó esparcida entre los restos del naufragio en el mar del puerto. Los piratas que se encontraban a bordo del barco, tras la explosión, saltaron al mar y rápidamente llegaron a la orilla. Mi barco. Los ojos de Sage se abrieron de par en par al ver cómo se hundía el barco, completamente incapaz de reaccionar. El barco que acaba de robar. Desapareció así sin más. El buque de guerra navegó directamente sobre los restos del naufragio y atracó en el puerto. Un grupo de marineros saltó y se abalanzó sobre ellos con un rugido. Esta es la 23ª rama de la Armada, soy un mayor de la rama de la Armada, piratas, están arrestados. El primer marinero que salió corriendo gritó, abatiendo rápidamente a un pirata que huía, y dos soldados de la marina que lo seguían rodearon y le apuntaron con sus armas. Capitán Sage, ¿qué debemos hacer? Jin encorvó ligeramente su cuerpo, agarrando con fuerza el bastón, y preguntó: ¿qué deberíamos hacer? Bang bang bang. Las balas silbaban a su alrededor, algunas alcanzando a los piratas y derribándolos. Varias balas se dirigieron hacia Sage, rozando su cuerpo. Una de ellas estaba a punto de impactarlo cuando levantó el brazo, lo sujetó con dos dedos y atrapó una bala redonda. La bala cayó al suelo con un leve sonido. Sage miró a la armada que se acercaba con una sonrisa fría. Mi barco ha desaparecido, entonces tomemos el buque de guerra como nuestro. Hombres, contraataquen. Oh. Las palabras del capitán hicieron que los piratas que lo rodeaban gritaran y cargaran contra la armada. En términos numéricos, los piratas estaban claramente en desventaja. El número de desembarcos de la armada era al menos el doble que el de los piratas, y en términos de fuerza de combate, los piratas comunes y las fuerzas navales eran más o menos iguales, quizás incluso ligeramente inferiores. Pero desde la perspectiva de la élite, la marina no tenía ventaja porque los piratas con recompensas, no son simples. Bang bang bang. El sonido de los disparos resonó de nuevo, pero impactaron contra un escudo. Pearl golpeó la parte frontal del gran escudo redondo, dejando que las balas lo impactaran, produciendo chispas. Extendió 5 dedos y arrojó una piedra luciérnaga, encendiendo un fuego en el suelo e impidiendo que la armada persiguiera a los piratas restantes. Soy Pela, el invencible muro de hierro. Puedo resistir incluso tus cañones, soy invencible y guapo, ¿qué te parece? Tengo mucha experiencia, ¿verdad? Perla sonrió de reojo, mostrando sus dientes relucientes. El escudo que llevaba en la espalda había sido destrozado por Jane y aún no había sido reparado, pero el escudo que tenía delante todavía era utilizable, más que suficiente para bloquear las balas. Silbido.
Una sombra pasó velozmente como un leopardo junto a Pearl. Jin se abalanzó rápidamente hacia la marina, la bola de hierro de su bastón trazando una línea en el suelo, elevándose repentinamente al acercarse a la marina. Estallido. El suelo se resquebrajó con una fuerza inmensa, arrasando con la vanguardia naval. Jin se enderezó, haciendo girar el bastón que tenía en la mano en un círculo, con un sonido de viento silbante, apoyado sobre su hombro, miró a los marineros restantes con una sonrisa burlona. Sonido metálico. Antes de que pudiera decir nada, un destello plateado apareció a su lado, formando una Z, que rápidamente atravesó el centro de la armada. Era Lily. Rompiendo el cielo, hizo girar su estoque, lo balanceó a su costado y luego lo envainó lentamente. La marina a su alrededor parecía congelada, esperando a que Lily envainara el estoque. Hacer clic. Barra oblicua. SHHH. Cuando el estoque se introdujo suavemente en la vaina, una gran cantidad de sangre brotó repentinamente de los cuerpos de los soldados de la marina, quienes se desplomaron con los ojos en blanco. Cargar. Al ver esto, la moral de los piratas se elevó enormemente. Los que antes huían ahora estaban eufóricos, blandiendo sus armas y enfrentándose a los restos de la armada. Las espadas chocaban, los cañones rugían, las llamas ardían y Sage caminaba lentamente entre la multitud, con su capa ondeando al viento. Con cada paso, los piratas hacían retroceder a la armada, avanzando hasta llegar al puerto, donde todos los miembros de la armada cayeron. Ante el ataque de los tres, estos soldados de la armada no pudieron hacer frente a la situación. Yo soy un mayor de la marina. No me retiraré. El último comandante de la rama, con la mano temblorosa mientras sostenía su fusil de chispa, apuntó a Sage pero no se atrevió a apretar el gatillo. Sage lo miró de reojo, sin levantar la mano, simplemente observándolo en silencio. A la mirada de Sage, el mayor no pudo apretar el gatillo. Sage sonrió levemente mientras subía lentamente al buque de guerra por la escalera que habían bajado. Chicos. Les dio la espalda a todos y dijo, suban la mercancía a bordo, zarpamos. El mayor de la marina finalmente bajó su fusil de chispa. No podía caerse, tenía que atender a los soldados heridos. Solo pudo amenazar. La marina no los dejará escapar. Sage soltó una risita y negó con la cabeza, sin decir nada. Como si la marina lo fuera a dejar ir si no robaba el buque de guerra. Como pirata, ¿no era natural que la armada lo atacara? ¿Cómo podría existir una coexistencia pacífica? Los piratas cargaron los bienes robados de la ciudad de Campas en el barco, zarparon y se hicieron a la mar desde el puerto. Este buque de guerra era un típico barco patrullero, con una capacidad máxima para 80 personas. No era grande, pero sin duda era mejor que un barco averiado. Incluso tenía cañones. Sage estaba sentada plácidamente en el camarote del capitán, abriendo una botella de ron. En cuanto a los suministros, lo que transportaba el buque de guerra era bastante bueno, ya que su propósito era cubrir las necesidades de la armada. Ahora, no solo podía beber, sino que también encontró cigarrillos en el camarote del capitán. Tras dar unos tragos al ron, Sage encendió un cigarrillo y dio una larga calada antes de exhalar una relajante nube de humo. Casi sintió ganas de llorar. No fue fácil. Poder beber y fumar con tanta tranquilidad era algo que no se había atrevido a soñar con ver en años, siempre ocupado con el inicio de su negocio. No es que estuviera en la ruina, pero al menos se preocupaba por conseguir comida. Siempre estaba en una situación precaria, entre pasar hambre y apenas llegar a fin de mes, nunca satisfecho. De lo contrario, ¿por qué habría robado alcohol a los bandidos de Oikot? Sage cogió un vaso y le dijo a Lily, que estaba recogiendo mapas marinos y otros materiales en el camarote del capitán. ¿Quieres una copa? Ah, no, eres menor de edad, no puedes beber. Lily, mientras revisaba los materiales, preguntó sin levantar la vista. Sage, ¿qué vamos a hacer ahora? Ella no creía que hubiera nada malo en secuestrar un buque de guerra. ¿Acaso no era eso lo que hacían los piratas? Además, ya habían cometido delitos graves y no les importaba ofender aún más a la marina. En todo caso, una recompensa mayor incluso podría mejorar la reputación de Sage. Sigan saqueando.
Sage, con un cigarrillo en la boca, se recostó cómodamente en el respaldo de la silla y dijo: ¿De qué sirve estar bien alimentados y con agua corriente? Seguimos sin dinero. Si en un pueblo no encontramos nada, nos mudaremos a otro y, con el tiempo, nos haremos ricos. Los piratas no se conforman con estar bien alimentados. Se proponen hacer fortuna, incluso si es para encontrar el One Piece. ¿Acaso no se trata de buscar el tesoro del rey de los piratas para hacerse rico? Ahora bien, algunos de estos subordinados suyos, aunque forajidos, tienen familia. ¿Quién querría ir al mar si no fuera demasiado pobre? Sage necesita dinero para cumplir sus sueños, y los piratas también lo necesitan, así que sin duda tienen que robar. No puedes basarte en grandes promesas sin pagar a tu equipo. Capítulo 19. Otros se hacen ricos, tomo la caída. El buque de guerra contaba con muchos suministros, incluidos artículos médicos, suficientes para atender a los piratas heridos. Como navegante, Lily se hizo cargo temporalmente de los suministros logísticos, y ya había elaborado un informe. En el camarote del capitán, Lily, Jin y Pearl estaban allí de pie mientras Lily organizaba los suministros reunidos y decía: según los suministros del buque de guerra, podemos navegar durante aproximadamente una semana. La sucursal 23 no está lejos de Campas, por lo que el consumo de suministros fue mínimo, lo que benefició enormemente a Sage. ¿Una semana, eh? Sage asintió y miró a Jin. ¿Hay otros pueblos como Campas cerca? No se iba a rendir. Dado que se habían topado con una ciudad próspera, su siguiente objetivo, naturalmente, tenía que ser similar. ¡Ay! Jin dijo: Wartown y Maniru Town. Una es una importante ciudad maderera y la otra es rica en minerales, ambas a la par con Campas Town. Lily desplegó un mapa, localizó los dos pueblos y dijo: uno está al este, el otro al norte. Wartown es el más cercano. Podemos llegar mañana por la mañana. ¡Genial! Primero vayamos a Wartown. Sage apagó con fuerza el cigarrillo en el cenicero, dio un trago a su bebida y se levantó para salir. En la cubierta, algunos piratas pintaban la lona de negro, mientras que el resto descansaba y charlaba de vez en cuando. Escuchen, muchachos. Sage apretó el puño y gritó con fuerza, atrayendo la atención de todos los piratas. Una sola derrota no importa. Nos haremos ricos en el próximo pueblo, así que mantengamos el ánimo. Sin duda lograremos nuestro objetivo. Ahora, a celebrar. Oh. Los piratas vitorearon ruidosamente. Todavía no hay dinero, pero hay que cuidarlos bien. Utilizaron la mitad de las provisiones para celebrar un banquete con el fin de levantar la moral de los piratas. Dado que llegarían mañana, no había necesidad de escatimar. Si fuera necesario, podrían reabastecerse durante el trayecto. Los piratas trajeron provisiones de la bodega, y los que sabían cocinar se afanaron en la cocina. Subieron barriles de ron, y todos, heridos o no, empezaron a beber a tragos con sus vasos de madera. Para los piratas, la disciplina estricta es inexistente. Viven de forma ruidosa y desenfrenada. Sus vidas giran en torno a robar o dirigirse hacia un robo, lo que resume el día a día de la mayoría de los piratas. Sage observó la animada escena desde abajo y sonrió con picardía. Sin embargo, recordó algo y se volvió hacia Lily, diciéndole: no puedes beber, puedes tomar jugo. Lily no tenía intención de participar, pero ante las repetidas insistencias de Sage, no pudo evitar defenderse. Tengo 16 años. ¿16? ¿Qué es eso? 16 es cuando empiezas a drogarte, oh. Sage hizo una pausa y de repente se dio cuenta. ¿16 años, eh? Ya eres un adulto. En este mundo, la mayoría de edad era diferente. 18 años para los chicos y 16 para las chicas. En teoría, Lily ya era adulta. Pero Sage seguía sintiéndose incómodo. Tras pensarlo un poco, dijo: en cualquier caso, bebe menos. Lily negó con la cabeza. Prefiero organizar mapas marítimos que unirme al festín. Los mapas náuticos del buque de guerra eran bastante completos, incluyendo un mapa a gran escala del Mar del Este. Mientras los consultaran, no se perderían.
Memorizar todos los mapas marítimos era fundamental para poder tomar decisiones en caso de emergencia. Ese era el deber del navegante. Auge. Boom, boom. En alta mar, 3 buques de guerra perseguían a un buque de guerra de Black Sail, disparando continuamente balas de cañón que explotaban en las aguas que rodeaban al buque, provocando que éste se balanceara violentamente. Silbido. ¡Bam! Una bala de cañón voló directamente hacia el barco, pero Pearl, en la popa, la detuvo con un escudo redondo. La explosión al impactar contra el escudo lo hizo tambalearse y caer, pero se levantó rápidamente, riendo a carcajadas al ver a los buques de guerra que lo perseguían. Los cañones son inútiles contra mí. Soy la invencible perla del muro de hierro. Él podía resistir los cañones. Gira 90 grados a la izquierda, ahí es donde el viento sopla con más fuerza. Lily dio una orden en voz alta desde la cubierta y luego corrió hacia la popa para vigilar a Sage, que observaba los buques de guerra. Sage, nuestra velocidad de navegación es la misma. No podemos despistarlos. Sage vio venir otra bala de cañón, dio un salto y la pateó hacia atrás, provocando que explotara contra el mástil del buque de guerra y lo incendiara. Ramkyaku. 2 franjas de color azul claro se precipitaron hacia los otros 2 buques de guerra, derribando sus mástiles y obligándolos a detenerse. Esta acción también provocó vítores entre los piratas. El capitán Sage era realmente el más fuerte. Sage aterrizó en la cubierta, impasible y tranquila. No pasa nada. La mala suerte no es nada nuevo para él, ya está acostumbrado. En comparación con otras empresas infructuosas, ser pirata significaba al menos adquirir un barco de guerra y tener provisiones, lo cual ya era bastante bueno. Hacerse rico era solo cuestión de tiempo. Llegaron a Wartown al día siguiente. Sage se levantó temprano, con la intención de saquear, ya fuera oro, joyas o belly. Primero conseguir el dinero, y luego, lo inesperado sucedía, como siempre. La ciudad también quedó destruida. Los signos de destrucción eran los mismos que en Campastone, donde la mitad había desaparecido. Wartown era famosa por su madera. Si bien había muchas islas con bosques, la madera de esta localidad era reconocida por su resistencia a las termitas y, con un tratamiento especial, podía conservarse en buen estado durante mucho tiempo. La mayor parte de la construcción naval en el Mar del Este requería su madera, entre la que se encontraba un árbol del tesoro que tardaba 30 años en madurar, y este árbol era inmune a las termitas y mucho más duradero que otros. Una vez que un árbol de ese tesoro alcanzaba la madurez, los constructores navales de todo el Mar del Este lo codiciaban, pero fue robado. Al contemplar la ciudad en ruinas, Sage admitió su mala suerte y perdió el deseo de saquear. Simplemente dejó que sus hombres tomaran algunos suministros y se marchó, pero no habían avanzado mucho antes de ser perseguidos por la armada. La razón por la que la marina los perseguía era sencilla. Los piratas que saqueaban la ciudad también usaban velas negras sin ninguna bandera pirata distintiva. Sage no tenía una bandera pirata porque aún no se había decidido. Pero, ¿qué hacían esos saqueadores sin bandera pirata? Esto hizo que la marina pensara que habían saqueado Wartown, por lo que los persiguieron sin descanso. Lo cual dio lugar a la escena anterior. Sage regresó al camarote del capitán y le preguntó a Lily, que se había acercado apresuradamente: ¿cuánto falta para llegar a la ciudad de Manirwo? 2 días, dijo Lily. ¿Qué tal si cambiamos de ubicación? ¿Y si operamos fuera de la jurisdicción de la comisaría número 23? Todavía queda un pueblo más. Me niego a creerlo. Inflexible, Sage dijo: no podemos conseguir nada. Todavía tenía la ciudad de Manirwo. 3 ciudades con una importante actividad económica. ¿Acaso se iría con las manos vacías? Mientras no se rindiera, al final conseguiría el dinero. Las ciudades prósperas eran puertos naturales con rutas comerciales o bien contaban con valiosos productos locales. Campas producía lona, Wartown madera y Manirwo Town era rica en minerales. Los pernos de los barcos, los materiales para cañones y otros componentes requerían las materias primas de esta ciudad. Cuando Sage llegó, este pueblo, como era de esperar, también fue destruido. El pueblo de Manirwo poseía un hierro precioso, conocido por su durabilidad y flexibilidad.
Era muy codiciado para fabricar cañones que no fallaran. Así pues, barcos similares de velas negras, gente similar vestida con túnicas oscuras, destruyeron la ciudad y se llevaron el tesoro de hierro. Esta vez, Sage fue perseguido por 5 buques de guerra. Piratas de Black Sail. Ríndanse ahora o los hundiremos. La voz que salía de un amplificador se transmitía al buque de guerra Black Sail. Rankiaku. Inmediatamente, el buque de guerra Black Sail lanzó numerosos cortes de color azul claro, que atravesaron los mástiles de los demás buques de guerra, provocando una enorme herida en uno de ellos y casi su hundimiento. Esta vez, el rostro de Sage era terriblemente sombrío. Maldita sea. Sage apretó los dientes. Ellos roban, yo asumo la culpa, ¿no? No hay justicia en este mundo, incluso si un rey me obliga a asumir la culpa, se acaba todo. Basta de robos, tenemos que encontrarlos. Es de esperar que los piratas sean perseguidos por la marina, pero ser perseguidos sin descanso después de haber conseguido tan solo algunos suministros no merece la pena. Sage estaba furiosa por la frustración. Tenía que encontrar a esas personas, o no podría dejarlo pasar. Capítulo 20. Llamaron a la puerta automáticamente. El vasto océano se extiende sin fin, encontrar una isla es sencillo. Pero encontrar un barco, auge. El agua salpica desde la bala de cañón cerca del buque de guerra Black Sail, varias balas de cañón se precipitan hacia el barco en el aire, aparece un destello de luz fría y las balas de cañón son cortadas horizontalmente, Lily salta hacia la cubierta lateral y envaina lentamente su esbelta espada. Disparen los cañones. Siguiendo su orden, los cañones del costado del buque de guerra abrieron fuego, alcanzando al buque perseguidor. Uno impactó en el mástil, otro se incrustó en la cubierta, mientras que varios impactaron en el casco, explotando en nubes de humo negro y llamas. Lily echó un vistazo al buque de guerra que había perdido su capacidad de persecución, luego se dio la vuelta y caminó hacia el camarote del capitán. Sage se puso una camisa de pirata blanca abierta hasta el pecho, con las mangas remangadas hasta los antebrazos, pantalones anchos en la parte inferior, botas ajustadas a los pantalones, un pie apoyado en la mesa frente a él, recostado perezosamente en una silla que parecía un sofá, con una copa de vino en la mano izquierda, cuyo líquido se balanceaba con sus movimientos. ¿Cuántos barcos eran? Miró a Lily cuando entraba y preguntó. Hoy es el segundo barco con el que nos topamos en 3 días consecutivos, 5 buques de guerra, respondió Lily. Es difícil encontrar barcos piratas en alta mar, pero los buques de guerra llegan sin ser invitados. La armada en este mar cercano parece tenerle manía al Sage, persiguiendo al buque de guerra Black Sail como perros rabiosos, negándose a rendirse. ¿Se ha emitido la orden de búsqueda y captura? Se preguntó Sage. Lily negó con la cabeza. Últimamente he estado siguiendo el periódico desde el pájaro de noticias y no he visto nuestra orden de búsqueda y captura. Entonces, Sage tomó un largo trago de la copa de vino, la golpeó con fuerza contra la mesa, insatisfecho, ¿por qué me persiguen con tanta insistencia? Lily permaneció impasible y en silencio, pero la mirada en sus ojos la delató. Todo es por culpa de la mala suerte, los piratas comunes no se topan con buques de guerra todos los días. Los barcos piratas suelen ser pequeños y rápidos, capaces de escapar de un buque de guerra, pero también se encuentran a bordo de un buque de guerra, con la misma configuración, y al no poder evadirlo, deben enfrentarse a él. Una persecución prolongada conlleva el riesgo de exponer su ubicación y atraer a más efectivos de la armada. Sage comprendió este punto, y conociendo su propia mala suerte, no le sorprendía encontrarse con la marina todos los días. Lo que le desconcertaba era porque la marina estaba empeñada en perseguirlo. Aunque él asumiera la culpa, asaltando solo unos pocos pueblos, hay piratas así por todo el mar, muchísimos piratas, y aún así la marina decide perseguirlo, lo que irritaba a Sage. No estaba seguro de si sus días podían considerarse buenos. Si es bueno, la marina los perseguía a diario, a veces ni siquiera podían dormir bien, definitivamente no es bueno.
Si no es bueno, al menos no les faltaban provisiones, ya que las obtenían de otros buques de guerra, lo que les permitía seguir navegando. A veces incluso conseguían buenas cosas. Estos capitanes de la armada comían y se vestían bastante bien. El atuendo de Sage provenía de un buque de guerra, mucho mejor que su ropa andrajosa anterior, e incluso le trajeron unas cuantas cajas de buen vino. La tripulación adquirió más experiencia debido a los prolongados encuentros con la armada, especialmente Lily, que ahora era capaz de cortar balas de cañón. Siempre tuvo la capacidad, pero le faltaba experiencia en combate. La lucha contra la armada rápidamente compensó esa deficiencia. Parece que también tiene sus ventajas. Pero, no hay dinero que ganar. Se convirtió en pirata para ganar dinero, e incluso si eso significaba alcanzar las mejores habilidades de combate del mundo, era para ganar más dinero. Sage, si cambiáramos de lugar, los piratas de Black Sail no son fáciles de encontrar. Lily frunció los labios, dudando en hablar. Además, la tripulación ha estado a la deriva en el mar demasiado tiempo, lo cual es malo para la moral. Necesitamos encontrar un lugar para descansar. ¿Dejarlo campar a sus anchas mientras yo asumo la culpa? Eso no es una opción. Aunque signifique vaciar la 23 rama de la marina, encontraré a alguien. Sage hizo un gesto de desdén, pero luego reconsideró. Pero tienes razón, la gente necesita estar en tierra firme. Busquemos un pueblo para descansar. Mientras tanto, pregunta si hay noticias sobre los piratas de Black Sail. Vagar por el mar no da ninguna pista. No debería centrarse solo en los demás y olvidarse de sus propios asuntos. Robar es necesario. Si no se puede robar en una ciudad grande, entonces roba en una mediana. Exploraremos algunas islas, las saquearemos, no a los pobres, que apenas tienen nada, sino a los ricos, dijo Sage. Entendido, la gente pobre tiene poco dinero. En cuanto a ese Arlon que buscabas, he oído rumores de que sus honorarios por protección son altísimos. Los adultos pagan 100.000 belli al mes, los niños 50.000, dejando a varias aldeas sin recursos. Lily asintió, miró a Sage un rato, estuvo a punto de hablar varias veces, pero finalmente se marchó. Sage se sirvió una copa de vino, la acercó a sus labios y de repente se detuvo. ¿Estaba diciendo que mi mala suerte es la razón por la que no puedo encontrarlos? La ubicación exacta es fácil de encontrar, pero sin una, es igual que cuando era un cazarrecompensas que buscaba piratas y no encontró ni uno solo. Además, se trataba de un pirata desconocido. Como cazarrecompensas, Sage recordaba a todos aquellos recompensados en el Mar del Este. Ninguno aparecía descrito con una capa negra en las órdenes de búsqueda y captura, probablemente no se trataba de un pirata conocido, tal vez incluso de un recién llegado como él. Sage no era terco. Al darse cuenta de esto, estaba considerando si debía renunciar a ese objetivo. El Mar del Este es inmenso, no tiene sentido quedarse mucho tiempo en esta zona de la sucursal número 23, hay muchos objetivos que robar, quedarse allí le hace perder el tiempo. Reflexionó brevemente, tomó un sorbo de vino, se recostó cómodamente en su silla y contempló por la ventana el océano resplandeciente. Al menos, al emprender otros proyectos, antes no recibía ese trato. Ahora tiene subordinados y una secretaria, aunque de bajo nivel, pero es una muestra de lo que le espera como propietario. Lily eligió una isla no muy lejos de aquí, a tan solo medio día de navegación, una isla de forma ovalada con varios pueblos y una ciudad de tamaño considerable a lo largo de la costa. La isla no ofrecía nada especial, solo un pueblo común y corriente, pero donde quiera que haya gente, seguramente existen riquezas, y ese era el objetivo de Sage. En cuanto a la gente común, como dijo Lily, juntar adultos y niños cuesta más de 10.000 belli al mes, después de unos meses estarían en bancarrota, no habría nada que robar. Los piratas realmente ganan dinero robando barcos mercantes. La carga de los barcos no es barata ni menos arriesgada. Simplemente no había nada que resolver en el mar. Encontrar pueblos era su único recurso. Aunque las ciudades pequeñas poseen riquezas, robar en una de ellas conlleva ciertos riesgos.
Las ciudades más grandes cuentan con fuertes defensas, y una vez rodeadas y reforzadas por la armada, podrían suponer su caída. Pero para Sage, eso no suponía ningún problema. En el Mar del Este, mientras no se encontrara con esos expertos que patrullaban desde el cuartel general, confiaba en escapar. Al anochecer, en la transición a la noche, el buque de guerra Black Sail llegó al pueblo que Lily había elegido. Sage salió del camarote del capitán, observó cómo la silueta del pueblo se hacía más nítida desde la barandilla y le dijo a Lily, que estaba a su lado: una vez que saqueemos aquí, dejaremos este mar. Ese pirata de Black Sails, tal vez ya se haya marchado. Si no es imposible encontrarlo, encontrarse con piratas en el mar debería causar revuelo, una oportunidad para encontrarlo más tarde. Algo inusual en ella, Lily no estuvo de acuerdo con sus palabras. Le entregó el telescopio a Sage, parpadeando con sus bonitos ojos, y dijo de forma extraña: parece que nos los hemos encontrado. Sage tomó el telescopio rápidamente, miró hacia el pueblo y lo primero que vio fue una enorme mansión encaramada en lo alto, brillantemente iluminada por la noche, claramente ostentada por una persona adinerada. Al mirar hacia abajo, se veían hileras de casas, y las que estaban cerca de la costa humeaban. El humo se desplazaba hacia el oeste con el viento. Más abajo, en el mar, donde se elevaba el humo, un barco navegaba hacia el mar, un velero rápido de 2 mástiles. A través de la cubierta del telescopio, mucha gente vitoreaba. En cuanto al mástil, casualmente, lo que se exhibía era una vela negra sin emblemas. Vela negra. Sage aplastó el telescopio en su mano, rechinando los dientes, cambia de dirección, intercepta ese barco de vela negra. No lo encontraba cuando quería, pero cuando no lo buscaba, parecía directamente en sus manos. Capítulo 21. El tesoro de Navío. Auge. El costado del buque de guerra de vela negra disparó sin piedad balas de cañón que se precipitaban hacia el barco de vela negra, impactando la superficie del agua cercana y levantando enormes olas. Tras cesar el fuego de los cañones laterales, el buque de guerra de vela negra cambió de rumbo de inmediato, cargando ferozmente contra el barco de vela negra, mientras que el cañón principal en la proa de la cubierta continuaba disparando balas de cañón. La distancia que los separaba no era corta. Con la velocidad de un buque de guerra, era difícil alcanzar a un barco tan rápido, y solo se podía recurrir al fuego de cañón. Pero a esa distancia, acertar al blanco con fuego de cañón también era muy difícil. Déjame. Al ver que las balas de cañón no daban en el blanco, Sage avanzó con paso lunar, saltando hacia el barco de vela negra. Cuando estaba a mitad de camino, golpeó el suelo con la pierna y saltó alto, elevando la pierna derecha hasta la altura de la cabeza. Rankiaku, Sage fijó su mirada en el barco de vela negra, balanceando su pierna con fuerza hacia abajo. Gran rotura de timón. Silbido. Una enorme ola azul pálida cargó con furia, su cola surcó la superficie del agua formando una gigantesca V invertida. Con increíble velocidad, alcanzó al velero negro, atravesando la popa como si cortara mantequilla, hasta llegar a la proa, partiendo el barco por la mitad. Incluso el mástil quedó partido en 2, completamente seccionado. Sage descendió varias veces en el aire, aterrizando rápidamente en la popa del barco de vela negra, diciendo amenazadoramente: «Corran. Sigan corriendo. A ver a dónde corren ahora». Tras sufrir injusticias durante días, finalmente encontró a los culpables. Los piratas a bordo del barco permanecieron estupefactos a ambos lados del barco partido por la mitad, con rostros que reflejaban terror, evidentemente sin reaccionar aún ante la escena del barco partido en 2. Sage miró a su alrededor, sin encontrar más que piratas comunes, y preguntó: «¿Dónde está el hombre de la capa negra?» ¿Qué hombre de la capa negra?», tartamudeó un pirata. «¿Dónde está vuestro líder?». Sage se abalanzó directamente sobre este pirata, lo agarró del cuello y le dijo con furia: «Has robado en Campastone, ¿verdad? Pero sabes que el buque de guerra me persigue todos los días. ¿Dónde está tu escondite y dónde guardas los tesoros?». Yo no sé nada», gritó el pirata nervioso. «Solo hemos robado este pueblo, nada más».
Al enfrentarse a alguien capaz de partir un barco por la mitad de un solo golpe, perdieron el valor para contraatacar. Vale, ¿no estás hablando, eh? Sage le dio un golpecito en la frente al pirata, dejándolo inmóvil, con los ojos moviéndose nerviosamente a su alrededor. Miró a los otros piratas y dijo: he atacado su escondite secreto, no se moverá en mediodía, y ahora, chocar. Lo pateó al mar. Los piratas son expertos en el agua, ¿verdad? Pero si no puedes moverte en el agua durante mediodía, ¿aún puedes demostrar tus habilidades para nadar? Sage se burló de los piratas. No querríais ahogaros en el océano que tanto amáis, ¿verdad? No, no tengas miedo. Un pirata que parecía ser el líder apretó con fuerza su espada, balbuceando: es solo un hombre, y todos somos piratas orgullosos. Muchachos, desháganse de él. ¿Es eso así? Sage se acercó al pirata. Con ese único paso, el pirata soltó inmediatamente la espada, se arrodilló en el suelo y gritó con fuerza: Sumimasen. Somos los piratas del reino de Nadia. Sentimos haberles causado molestias. El pirata que fue pateado al mar se hundió directamente y aún no ha vuelto a la superficie. No quería ser el segundo. TSK, orgullo. Sage se dio la vuelta, echó un vistazo al buque de guerra Black Sail que se acercaba gradualmente y guardó silencio, esperando a que sus hombres se acercaran. A bordo del veloz barco solo había unos 20 piratas, pocos, intimidados por Sage, que no se atrevieron a resistirse. Pronto, junto con los tesoros saqueados, todos fueron llevados al barco. Unos 20 piratas estaban atados con cuerdas, arrodillados en la cubierta, rodeados por un grupo de piratas burlones que blandían espadas. Lily trajo una silla y la colocó en la cubierta para que Sage se sentara. En ese momento, sostenía una pila de belly, golpeándola contra su mano, mientras miraba a los cautivos piratas. Tu Nadia, es Nadia. Corrigió Lily de repente. ¿Hay alguna diferencia? Sage miró a Lily. No, Lily negó con la cabeza. Simplemente no me suena bien. Es mejor decirlo correctamente. No podía precisar por qué se sentía así, pero de alguna manera, llamarla Nadia no le parecía correcto. Está bien, Nadia, Sage dijo. ¿Vuestro reino de Nadia os ordenó convertiros en piratas y saquear? Este grupo de piratas de Black Sail provenía del cercano reino de Nadia, y todas sus acciones de saqueo estaban dirigidas por dicho reino. Incluido el reciente robo en 3 importantes centros comerciales, todo fue obra de ellos. Simplemente izamos la vela negra, escapamos rápidamente y nadie pudo saber jamás quién lo hizo. Originalmente, tras el robo, el reino les ordenó esperar un tiempo a que las cosas se calmaran antes de volver a salir. Según lo que comentaron, parece que planeaban crear un tesoro. Con ese tesoro, no tendrían que temer la persecución de la marina en futuros robos. Se suponía que todos debían estar recuperándose, pero en ese momento, oyeron el rumor de que otro grupo de piratas de Black Sail había aparecido en algún lugar e incluso había secuestrado un buque de guerra, y que ahora estaban siendo perseguidos por la armada. Tras confirmar repetidamente que no habían sido ellos, muchos piratas empezaron a tener sus propias ideas. Alguien había desviado la atención de ellos, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad para robar más? Así que organizaron su propia tripulación pirata para robar en otros lugares, pero tan pronto como llegaban a un pueblo, eran descubiertos por Sage. ¿Eran ustedes los piratas corsarios establecidos por su rey?, preguntó Sage frunciendo el ceño. En ese momento, los piratas permanecieron en silencio, bajando la cabeza sin pronunciar palabra. Sage no insistió más, ya que nadie lo creería aunque lo admitieran. No es algo insólito que un rey organice una tripulación pirata, pero esos asuntos se tratan en privado y nunca se reconocen públicamente. Uno es un rey que gobierna un país, y el otro es un pirata famoso. La diferencia entre ellos es demasiado grande. Muy bien, ya encontré a los culpables, ahora tengo otra pregunta. Sage arrojó el vientre que tenía en la mano y dijo: ese pueblo parecía tener un edificio grande, ¿por qué no lo robaste, sino que solo robaste a algunas personas comunes? El botín de este barco incluía varias piezas de joyería de oro y plata y 1 millón de belly.
Este botín no era insignificante. Incluso repartido entre los piratas, seguía siendo una cantidad considerable. El salario mensual de una persona común ronda los 100.000 belli, por lo que este viaje equivale a medio mes o incluso a un mes entero de sueldo. Ser pirata es, sin duda, una forma rápida de hacerse rico. Ese magnate tiene una fuerza de defensa muy poderosa. No nos atrevimos a acercarnos, y también temíamos que viniera la armada, así que cogimos algo de dinero y nos largamos, dijo el pirata con sinceridad. ¿Solo eso? Entonces, ¿qué clase de pirata eres? Sage se burló y agitó la mano. Tírenlos por la borda. Sus hombres tomaron a esos piratas atados y los arrojaron al mar uno por uno, dejando su supervivencia en manos del destino. El mar mismo es cruel. Ser pirata significa jugarse la vida. Sage ya había hecho esa preparación cuando se convirtió en pirata. Sage, ¿ve directamente a ver a Nadia?, preguntó Lily. Sin prisas. Sage negó con la cabeza, mirando el pueblo, oscuro por delante y brillantemente iluminado por detrás. Ya que estamos asumiendo la culpa, bien podríamos asumirla toda. Son todos piratas de Black Sail, así que terminemos lo que no pudieron hacer. Muchachos, diríjanse al pueblo, sigan robando. Oh. Los piratas alzaron sus espadas y gritaron, luego comenzaron a cambiar el rumbo de su barco, dirigiéndose directamente hacia la ciudad. En poco tiempo, el buque de guerra Black Sail se encontraba cerca de la ciudad. Sage agarró un saco de arpillera y saltó por la borda del barco, seguida por Lily y Jin, mientras Pear lideraba un grupo de piratas que avanzaban hacia el pueblo. La gente que estaba allí estaba apagando incendios. Poco antes, los piratas de la Vela Negra habían disparado algunos tiros, provocando el caos. El incendio acababa de extinguirse, y entre los civiles saqueados, algunos se arrodillaban y lloraban mientras se dirigían a sus hogares, mientras que otros se aferraban a los civiles heridos, consolándose unos a otros. Entonces vieron regresar a los piratas de la Vela Negra, todos. No podemos permitir que nos roben de nuevo. Un civil, que había luchado anteriormente contra los piratas y aún tenía una herida abdominal, se destacó apretando los dientes. Nos hemos quedado sin dinero. Si nos roban otra vez, no podremos sobrevivir. Tenemos que ahuyentarlos. Un grupo de civiles, armados con palos de madera y ocas, se reunieron rápidamente, llenos de odio hacia los piratas que se aproximaban. Si siguen robando, no se pagará el impuesto del alcalde. Si no pueden pagar impuestos, lo que sufrirían sería mucho peor que simplemente ser robados. Pase lo que pase, deben, estallido, Sage arrojó la bolsa hacia el grupo de personas, y cuando la boca de la bolsa se abrió, belli y joyas de oro y plata se derramaron. Esta escena dejó atónitos a los civiles. Parece que esa es su propiedad, apártense. Lo que quiero robar es al hombre más rico del mundo. Gritó Sage. Entiendo. Los civiles, que antes se mostraban hostiles, se apartaron rápidamente, permitiendo que Sage y los demás avanzaran. ¿El hombre rico, no es ese el alcalde? Entonces todo está bien. Capítulo 22. La gente debe tomar la iniciativa. La imponente mansión situada en el punto más alto es más extravagante que todo el pequeño pueblo, como un castillo noble medieval que domina la ciudad desde abajo. Sage caminó sin ningún obstáculo hasta llegar a la entrada de la mansión, solo para ser detenido por un grupo de guardias. Había más de 100 guardias, y al ver atacar al pirata, no le dieron a Sage oportunidad de hablar y cargaron directamente contra él. Entonces, no existía entonces. Sage ni siquiera necesitó mover un dedo. Lily desenvainó su estoque, moviéndose como un dragón con una espada que brillaba como luz fría, y con 2 tajos atravesó la multitud, derribó a un tercio de ellos. Jin blandió su bastón mientras se lanzaba contra la multitud, la bola de hierro aplastando grandes extensiones y derribando también a un tercero. Pearl y el resto de los piratas se encargaron del tercio restante. Al instante, los guardias se tumbaron en el suelo. Sage pasó por encima de los guardias caídos, los miró y negó con la cabeza, diciendo: jugando con vuestras vidas por decenas de miles de belli al mes, estallido.
Jim blandió su bastón, y una bola de hierro abrió de golpe la pesada puerta. Los piratas, con expresiones feroces, entraron corriendo y comenzaron a buscar botín. SHH. En cuanto Sage entró, quedó impresionado por el lugar. Las paredes estaban cubiertas de láminas de oro, las lámparas emitían un brillo dorado, había alfombras exquisitas, caoba de gran valor y la mesa estaba puesta con lo que parecía ser vino caro. Tomó la botella de vino tinto, se sirvió una copa y miró la copa incrustada de gemas que tenía en la mano, maldiciendo. Hasta la maldita copa está incrustada de piedras preciosas, eres realmente extravagante. Déjenme en paz, déjenme en paz. Un hombre, obeso como un cerdo gordo, fue arrastrado por los piratas y, arrodillado ante Sage, tenía el rostro pálido de miedo. Soy el alcalde de este pueblo, tengo dinero, tengo mucho dinero, por favor, no me maten. Gritó entre lágrimas. Sé que tienes mucho dinero, no te preocupes, estoy aquí por la riqueza, no para matar. Sage agitó la copa de vino, dio un sorbo y dijo: así que, alcalde, estoy seguro de que no quiere que mis hombres anden por ahí, ¿verdad? Díganos dónde está escondido el dinero, será fácil para nosotros y también para usted. Sin embargo, Lily colocó el estoque sobre el cuello del alcalde. La afilada hoja cortó una capa de grasa, provocando una hemorragia. El alcalde dejó escapar un grito extraño, retrocediendo a gatas para alejarse del estoque. Sage miró a Lily con aprobación y le dijo al alcalde: si me engañas para que encuentre otros lugares escondidos, no será bueno. Tras esta intimidación, el alcalde ya ni siquiera se atrevió a pensar en ocultar su riqueza. Y no pudo hacerlo, pues los piratas saquearon con tal ferocidad que incluso los hermosos relojes de piedras preciosas fueron desmantelados y robados, y algunos ya se preparaban para derribar las paredes en busca de compartimentos secretos. Para evitar la destrucción de la casa, el alcalde no tuvo más remedio que revelar la ubicación del dinero escondido. Después, los piratas se llevaron lingotes de oro, monedas de oro, piedras preciosas, y un gran botín, incluyendo vinos caros e ingredientes de cocina de alta gama. La cantidad fue tan abrumadora que a Sage casi se le nubló la vista. Capitán, estos son todos mis bienes. El alcalde se frotó las manos con una sonrisa avergonzada. ¿Solo un alcalde? ¿De dónde salió tanto dinero? ¿Tiene algún canal comercial? Aunque fue algo humillante, nunca había visto tanto dinero en toda su vida. No, capitán, yo solo tengo la potestad de recaudar impuestos. El alcalde juntó el pulgar y el índice, dejando un pequeño espacio, y dijo con una sonrisa aduladora: acabo de recaudar un poquito más. Esta afirmación hizo que la mirada de Lily se volviera gélida, y su estoque se movió ligeramente, como buscando un ángulo para atacar. Realmente mereces morir, dijo Sage apretando los dientes, antes de beberse de un trago el vino tinto de su copa, y sin olvidar llevarse la copa de gemas antes de abandonar la mansión. Lily vaciló un instante, pero finalmente desistió de la idea de matar al alcalde, guardó su estoque en la vaina y siguió a Sage. Ah, pensé que ibas a actuar. Sage se sorprendió un poco. ¿Por qué cambiaste de opinión? Es innecesario. Aunque este alcalde muera, elegirán a otro y el resultado será el mismo. Lily observó los edificios del pueblo y dijo con voz grave: en lugar de esperar a que alguien muera para cambiar la situación, deberían comprender que solo ellos pueden realizar cambios reales de forma activa. Sage sonrió. Exactamente. Capitán. Se ha avistado un buque de guerra. El pirata, que observaba el mar con binoculares, gritó con fuerza. ¡Qué persistentes son! Hombres, dense prisa, nos vamos. Gritó Sage, haciendo que los piratas aceleraran el paso hacia el buque de guerra Black Sail. Mi dinero. Dentro de la inmensa mansión, el alcalde se revolcaba dolorosamente por el suelo. El dinero que había extorsionado con tanto esfuerzo desapareció por completo en apenas unas decenas de minutos, ni siquiera en una noche. Maldito pirata, maldito pirata. Tarde o temprano te enfrentarás a las consecuencias. El alcalde golpeó el suelo varias veces, y luego apareció una sonrisa astuta. Solo tengo que subir los impuestos, los habitantes del pueblo no se atreven a oponerse a mí,
Solo un poco más, y podré recuperar esas riquezas. Eso está fuera de toda discusión. Una voz surgió junto a su oído, y al girar la cabeza, el alcalde vio entrar a varios jóvenes. Uno de ellos lo pateó y sacó un cuchillo de su cintura. «¿Tú, qué estás tramando?», gritó el alcalde aterrorizado. «¿No te acuerdas? Tus impuestos llevaron a mi padre a la muerte. Durante una tormenta, como los impuestos no eran suficientes, mi padre tuvo que luchar contra la tempestad y murió». El joven se agachó, acercando poco a poco el cuchillo a su cabeza. «Siempre he querido vengarme, pero tus guardias eran demasiados, no encontré la oportunidad. No puedes matarme. Soy el alcalde, ¿acaso quieres cometer un crimen grave?», gritó el alcalde. «¿Quién sabe?», el joven dijo fríamente. «Los piratas vinieron, morir a sus manos sería lo más natural». Chillido. El cuchillo atravesó el cuello del alcalde, hurgándolo brutalmente. Los ojos del alcalde se abrieron de par en par, e instintivamente agarró la mano del joven. Pero fue inútil. Los otros jóvenes apuñalaron al alcalde, provocando que su obeso cuerpo temblara antes de desplomarse en el suelo. «Boga, ¿qué deberíamos hacer ahora?». Al ver al alcalde muerto, uno de los jóvenes se secó el sudor de la frente y preguntó. «Zarpar». El joven que actuó primero dijo con firmeza. «Nosotros también nos convertiremos en piratas. Así, si este pueblo vuelve a tener un alcalde como este, imitaremos a esos piratas y lo mataremos. De esta forma, podremos proteger el pueblo, proteger a todos». «De acuerdo. Boga, estoy contigo». «Yo también. Todos somos huérfanos desde el principio, zarpemos juntos». Varios jóvenes asintieron en voz alta. «Pero zarpar, no tenemos dinero ni barco». El joven interrogado expresó su preocupación. «Sí, lo hemos hecho». Un joven descubrió algo de repente. Al recoger un objeto del suelo, vio que era una barra de oro que brillaba con un resplandor dorado. «Esos piratas dejaron algo atrás, ahora tenemos fondos». Capítulo 23. Ganar, ganar. Como de costumbre, Sage utilizó un ramkiaku para cortar el mástil del buque de guerra, escapando así de su persecución. El mar nocturno era de una oscuridad absoluta, con solo un tenue resplandor proveniente de las estrellas y la luna. Sin embargo, en este vasto océano, los barcos a la deriva reflejaban esa tenue luz, emitiendo un brillo dorado. A bordo del buque de guerra Black Sail, un grupo de piratas sostenía linternas, contemplando el tesoro esparcido por la cubierta, con los ojos brillantes. Los ojos de Sage también brillaban, incluso más emocionados que los de esos piratas. Era la primera vez que veía dinero. En el pasado, había hecho tantos negocios y nunca había visto un solo Bailey. Ahora por fin veía dinero. El botín robado al alcalde ascendía a 8 millones, sin mencionar el valor del oro y las joyas. Por eso digo que no hay nada que valga la pena robarle a los pobres. Robarle a medio pueblo solo te da 1 millón de libras, pero robarle a un rico te lo llevas todo. Afirmó Sage con orgullo. Todos los piratas veteranos compartían esta opinión. La gente común siempre tenía gastos, y si lograban ahorrar aunque fuera un poco, era una bendición. Comparado con saquear ciudades, preferían robar barcos mercantes. Ahora es el momento de repartir el botín. Lily, dame la espada. Sage rió a carcajadas, extendiendo una mano hacia Lily, quien sacó la delgada espada y la colocó en su mano. Yo soy el capitán, 8 millones de Bailey. Me quedo con 4 millones. El navegante se lleva un 5%, Jin, como comandante de combate, también un 5%, Pearl, tú te llevas un 3%. El resto se lleva una parte cada uno, yo no participaré en eso. Técnicamente, el dinero restante también podría haberle dado al capitán una participación adicional, pero Sage, con gran generosidad, declinó. En cuanto a estos tesoros, empuñó la delgada espada y cortó el tesoro por la mitad, apartando la mitad y moviendo el resto hacia los piratas. El resto es todo vuestro. Los miembros del grupo eligen primero, el resto toman lo que quieran. Si no están satisfechos con lo que obtienen, señaló el barril de alcohol que habían traído antes y se rió. Entonces, hagamos un concurso de beber. Quien gane tendrá derecho a reclamar un premio, que comience la fiesta.
¡Oh! Gritaron los piratas con entusiasmo. El oro y las joyas no se dividen fácilmente, ya que nadie conoce su valor exacto, ni se pueden intercambiar inmediatamente por Bailey. En esencia, es un trato de tú tomas uno, yo tomo otro. Y en cuanto al tamaño y el peso, realmente no importan. Mejor decidirlo con un duelo de bebidas, que se ajusta aún más a los gustos de los piratas. Sage le devolvió la espada a Lily, gritándoles a los piratas: que lo paséis genial, mañana nos dirigimos a Nadia. Es Nadia. Corrigió Lily una vez más. Es todo lo mismo. Sage, de muy buen humor, no hizo caso a la corrección de Lily y tarareó una melodía mientras regresaba al camarote del capitán. Lily, intrigada, siguió a Sage hasta el camarote del capitán. Lily, ¿no te animas a unirte a la diversión? Recuerdo que tú tampoco tenías dinero. Ahora que tienes algo, ¿no deberías estar pensando en dónde comprar, en comprarte algunas cosas? Al fin y al cabo, eres una chica. Sage estaba sentada en la silla, con las piernas cruzadas, riendo a carcajadas. Pero eso tendrá que esperar hasta que encontremos un pueblo. En cuanto a ti, ¿vamos a seguir robando en el Mar del Este? Aunque ahorres suficiente dinero y compres tierras, como pirata, tarde o temprano te descubrirán, ¿verdad? Preguntó Lily. No le molestaba que Sage solo pensara en robar. Al fin y al cabo, ella también era pirata, y la piratería implica inherentemente el saqueo, lo cual no suponía ningún problema. Simplemente le preocupaba el sueño de Sage. Este tipo estaba obsesionado con comprar terrenos y convertirse en propietario. Si se retirara pacíficamente, tal vez el gobierno mundial no lo perseguiría, pero si no pasa desapercibido, seguramente será descubierto algún día. Aunque no llevaba mucho tiempo con Sage, Lily lo entendía un poco. Este tipo era cualquier cosa menos discreto. Tras pasar unos días con Jin y los demás, Lily comprendió cómo eran la mayoría de los piratas. Descansaban en islas deshabitadas o se instalaban temporalmente en aldeas débiles. Si bien algunos saqueaban pueblos, nunca lo hacían sin tener en cuenta las fuerzas defensivas. La mayoría se centraba en saquear barcos mercantes, haciendo todo lo posible por evitar a la armada. Pero Sage era diferente. Quizás debido a su gran fuerza, ignoraba por completo estos asuntos. Mientras hubiera un objetivo, sin duda lo saquearía, incluso contemplando la posibilidad de causar problemas a una nación. No solo no es discreto, sino que además es muy ostentoso. Después de todo, sueña con convertirse en rey incluso mientras pesca, además, tiene muy mala suerte, aunque consiguiera reunir el dinero suficiente para comprar un terreno, con su mala suerte, ¿podría realmente conservarlo? ¿Quién dice que planeo comprar terrenos en el Mar del Este? Sage soltó una risita y dijo: hablo en serio sobre mis proyectos. Haga lo que haga, aspiro a lo más alto. Lo mismo ocurre con ser pirata. Pero hay diferentes caminos. Lily, ¿sabes quién es el rey pirata? ¿Gold Roger? Preguntó Lily, desconcertada. Me refería a la connotación del título. Sage explicó. Además, es Gold Roger, no se dejen engañar por las noticias. Murmuró Lily, sin comprender del todo la distinción, pero continuó. Para convertirte en el rey pirata, supongo que se trata de encontrar a Lautale, así es como la gente te reconocería como el rey pirata. Ese es el problema. A algunas personas no les interesa, como a mí. Sage dijo: no tengo ningún interés en Lautale. Convertirse en el rey pirata no requiere llegar a Lautale. Si alguien con un poder inmenso alcanza la cima de la piratería, ¿quién se atreve a negar que ese no es el rey pirata? Navegar alrededor del mundo, encontrar la isla final y luego ser el objetivo del gobierno mundial, devanándose los sesos para evitar ser capturado. No le interesa ese tipo de rey pirata. Como somos piratas, no podemos quedarnos de brazos cruzados en los 4 mares. Allí es donde el poder del gobierno mundial es más fuerte. Quedarnos aquí solo atraerá la atención. El único lugar al que podemos ir es al Nuevo Mundo, la segunda mitad de la Grand Line, ese es mi verdadero objetivo. Sage apretó el puño.
Las 100 bestias han conquistado el país de Wano, Big Mom estableció la tierra de Toto, Barba Blanca ha plantado banderas por todo el Nuevo Mundo, incluso el más joven de los pelirrojos tiene una base de operaciones estable. Estos individuos son aclamados como los emperadores piratas, con vastos territorios e innumerables subordinados que hacen lo que les place. Todos están en el Nuevo Mundo. Solo allí puedo cumplir mis sueños. No es ningún tonto. Siendo pirata, ¿cómo podría seguir soñando con comprar tierras en el Mar del Este? Solía pensar así porque aún no se había opuesto al gobierno mundial. Ya fuera la agricultura, la pesca, ser guardaespaldas de comerciantes o incluso ser una estrella del espectáculo, todo eso estaba dentro del ámbito permitido por el gobierno mundial. En aquella época, era una persona legítima que, naturalmente, soñaba con poseer legalmente un terreno y convertirse en un gran terrateniente legítimo. Pero ahora, como pirata, es ilegal. Para cumplir sus sueños, no hay esperanza en los 4 mares ni en la primera mitad de la Grand Line. Es cierto que aquí se puede ser pirata, incluso con bastante facilidad, pero para convertirse en un gran terrateniente, tiene que ser en el Nuevo Mundo. Jamás había visto a un pirata lograr dominar un lugar en los 4 mares, o en la primera mitad del territorio durante un período prolongado. Desembarcar legalmente. Esa no es la manera de convertirse en el rey pirata. Cuando llegue el momento, ya sea mediante la compra o la adquisición violenta, el Nuevo Mundo ofrece la mejor oportunidad. El camino trazado por esos emperadores y medallistas de plata de los mares puede replicarse. Al apoderarse del territorio y proclamarse rey, su sueño estaría entonces a medio cumplir. En cuanto a la toma de tierras en el Mar del Este, en teoría es factible, pero en la práctica no lo es. En efecto, el Mar del Este cuenta con países que no son miembros, y esos países no están bajo la protección del gobierno mundial, pero eso no sirve de nada. Sin mencionar los propios mecanismos de defensa de estos países. Incluso si lograran el éxito, el gobierno mundial encontraría una excusa y tal vez incluso conseguiría un nuevo Estado miembro. En lugar de preocuparse por el gobierno mundial de allí, es mejor dirigirse directamente al Nuevo Mundo. Allí podrá cumplir sus 2 sueños. Ser propietario y rey pirata, logrando una situación en la que todos ganan. Todos ganan. Capítulo 24. Nunca he conocido el miedo. Gracias a la experiencia de su vida anterior, Sage siempre tuvo facilidad para la planificación profesional. Por desgracia, la suerte no estuvo de su lado y nunca lo terminó. Ahora, como pirata, por fin hay un rayo de esperanza. La Grand Line, Lily murmuró que, aunque se había criado en el Palacio Real, había oído hablar de la Grand Line. El cementerio de los piratas, algunos también lo llaman paraíso, pero no importa cómo se llame, es un lugar peligroso. ¿Podemos ir allí ahora? Solo tú puedes, sabio. Es fuerte, no hay duda de eso. Al igual que los buques de guerra que los han estado persiguiendo últimamente, Sage los enfrentó a todos él solo, y no lograron ayudarlo. Pero esos días no pueden durar para siempre. Siempre habrá momentos como cuando se encontraron con Enio, donde Sage se ve envuelto en... Enséñame a ser más fuerte, Sage, dijo Lily con firmeza. Quiero ser tan fuerte como tú. Aunque no lo hubieras dicho, te lo habría enseñado. Los labios de Sage se curvaron en una sonrisa. A nuestro nivel, encontrarnos con una persona poderosa en el Mar del Este no es algo que podamos superar, y mucho menos en la Grand Line. Originalmente, planeaba esperar un poco más, dejar que Lily se adaptara a la vida pirata antes de hablar del tema, y mientras tanto, también reforzaría las capacidades de su tripulación, pero como Lily habló primero, no había razón para negarse. Te enseñaré los 6 estilos, pero cuánto aprendas dependerá de ti. Este tipo de técnica exige un alto nivel de condición física. Sin embargo, como eres espadachín, no es necesario que lo aprendas todo. Lo que mejor te convenga es lo mejor. Los 6 estilos son sin duda prácticos, pero no es necesario aprenderlos todos. Sage los comprende al instante porque esos principios resuenan con él. Pero para otros, no necesariamente es así.
En opinión de Sage, las que actualmente tienen potencial para los 6 estilos son Lily, Lin y Pearl. Lily es muy rápida, así que puede empezar con Soru y luego dominar el paso lunar. Lin tiene buen físico. Es un tipo completo y puede intentar dominar los 6 estilos. Pearl, una maestra natural de Tekken. Lo entiendo, estudiaré mucho. Dijo Lily con determinación y salió del camarote del capitán. Sage tomó una botella de vino, descorchó la botella, sirvió un trago en una copa de vino Gemstone que había arrebatado recientemente, pero no bebió. En cambio, se contempló sus propias manos. Bien, en comparación con los 6 estilos, que se pueden aprender, el Haki es mucho más difícil de cultivar. Entrar en la Grand Line, incluso en la primera mitad, sin Haki sería desastroso. La razón por la que se llama paraíso es porque aquellos que fracasaron en el nuevo mundo regresan a la primera mitad y la llaman así. Además, allí se encuentra el cuartel general de la Armada. No se puede decir que una base importante desconozca el Haki, ¿verdad? Sin dominar el Haki, Sage no se aventurará en el Grand Line. Pero, en efecto, es difícil. Sage había recibido un entrenamiento específico, y el puño divino de la Estrella del Norte también incluye métodos relacionados con el espíritu de lucha. Pero no podía cultivar el espíritu de lucha sin Haki. Son una misma cosa. Ambas son manifestaciones de fuerza de voluntad. En lo que respecta a la fuerza de voluntad, Sage no es precisamente débil. A pesar de su mala suerte, nunca renunció a sus sueños. Por muchas veces que fracasaran sus proyectos, siempre se mantuvo firme. En cuanto a acción y fuerza de voluntad, no tiene ningún problema. Pero no domina ni el armamento ni la observación. En cuanto al miedo y la apatía, esas cosas que hacen perder la moral, observó fijamente la copa de vino. A la luz, el vino resaltaba levemente su cabello blanco y sus pupilas, y en el reflejo del líquido rojo, un toque carmesí se desvaneció rápidamente en la bebida. Se bebió el vino tinto de un trago, se giró para mirar el mar que se veía por la ventana y habló en un tono tranquilo, imbuido de una confianza innegable. Nunca he tenido miedo. Desde su nacimiento, tuvo voluntad. Desde ese momento, nunca había temido, ni siquiera la muerte misma le importaba a Sage. Comparado con morir, ser pobre era mucho más aterrador, especialmente un pobre con mala suerte perpetua. El sabio se sirvió otra copa de vino y se dijo a sí mismo: viejo, la vida tranquila que tanto anhelabas también es mi sueño, pero es imposible. He hecho de todo, legal e ilegalmente. No puedo morir de pobreza. Bajo la luz parpadeante de la farola, la silueta de Sage sirviéndose a sí mismo se extendía a lo largo, mezclándose con las risas bulliciosas de los que bebían afuera, como si algo estuviera siendo alimentado. Tendré que hacer algo de ruido. Con el mapa marítimo en mano, Sage no estaba completamente perdido. Al amanecer del día siguiente, se dirigió directamente a Nadia, donde pasó todo el día y llegó a la isla al anochecer. El reino de Nadia es un reino insular, una isla elevada además, rodeada de imponentes acantilados, con una única zona poco profunda que sirve de puerto. Todo el reino es como una enorme escalera. Desde abajo hacia arriba, se pueden ver aldeas, pueblos y el castillo en el punto más alto. Lily dejó el telescopio y dijo: Sage, esto parece difícil de atacar. Aunque es de noche, el puerto enemigo está brillantemente iluminado y hay numerosas plataformas de cañones en las cercanías. Al mirar por el telescopio, también se pueden ver soldados fuertemente custodiados. Sea difícil atacar o no, tenemos que intentarlo, de lo contrario no podré contener esta rabia. Sage también dejó el telescopio y se lo lanzó despreocupadamente al pirata que estaba detrás de él. Se subió a la proa del barco y dijo: yo atacaré primero, destruiré las plataformas de los cañones, y luego ustedes podrán entrar. Obviamente, el barco pirata no puede atacar. Es demasiado fácil de derribar con los cañones. Este es el único barco que tiene, y aún transporta a Belly y tesoros. Bien podría subir por su cuenta. Espera, Sage, parece que se acerca un barco. Justo cuando Sage estaba a punto de usar paso lunar para volar por encima, Lily dijo de repente, cogiendo el telescopio para mirar a la izquierda, dijo: son los piratas de la vela negra.
Sage giró la cabeza y vio un veloz barco de Black Sails que surcaba el mar, acercándose rápidamente. A su lado, Lin sujetaba con fuerza su bastón, y los piratas restantes desenvainaron sus espadas y pistolas, con miradas hostiles. Oigan. ¿Qué están haciendo? Justo antes de que pudieran actuar, una voz se escuchó desde el barco Black Sail. Un pirata se paró en la proa del barco y gritó: ¿Te atreves a asaltar sin órdenes, y este barco? Has secuestrado un buque de guerra. El barco se acercó y, tras confirmar que se trataba de un buque de guerra, el pirata exclamó con temor: sois demasiado osados, navegando abiertamente hacia el puerto. Retírense rápidamente del pasaje secreto. Un momento, ¿quiénes sois? A medida que el barco se acercaba, el pirata que estaba en la proa también vio claramente a la gente a bordo del buque de guerra Black Sail. No reconoció a ninguno de ellos. Enemigos, pistola de dedos voladores. Justo cuando el pirata estaba a punto de gritar, Sage movió su dedo índice con fuerza, y el pirata, como si le hubiera alcanzado una bala, echó la cabeza hacia atrás y todo su cuerpo cayó hacia atrás. Paso lunar. Dio un paso en el aire, elevándose como si subiera unas escaleras, y aterrizó rápidamente en la proa del barco, con vistas a los piratas que ahora estaban en alerta debido al ataque. La brisa marina soplaba, alborotando el cabello de Sage, cuya sonrisa dejaba ver sus afilados dientes blancos, lo que le daba un aspecto extremadamente siniestro en la noche. Llevo tiempo buscándolos, me alegra por fin ver la guarida. ¿Eres? Pregunta. Antes de que los piratas pudieran reaccionar, la figura de Sage desapareció rápidamente de la proa, convirtiéndose en una sombra fugaz que los atravesó sin detenerse, llegando instantáneamente a la popa. WHP, el viento arreciaba, haciendo que su capa de la montaña de la espada ondeara ruidosamente. No te apresures, Sage giró la cabeza, mirando a los piratas aterrorizados pero inmóviles, y dijo con calma: les preguntaré uno por uno. Los puntos de acupuntura del agujero secreto permitieron a Sage inmovilizar instantáneamente los cuerpos de estos piratas. Este movimiento tiene un nombre, llamado puño de Kisa de la Estrella del Norte, que generalmente apunta a la zona del hombro y puede paralizar a alguien. Pero habiendo alcanzado ese nivel de entrenamiento, la ubicación específica ya no importa. La frente, el hombro, el pecho, la espalda y el muslo tienen puntos de parálisis similares en el agujero secreto. De todos modos, es solo una técnica de agujero secreto, a diferencia del puño de las 100 divisiones con sus efectos únicos, nombre o no, es lo mismo. El buque de guerra Black Sail se acercó al velero, Lily saltó a la cubierta, desenvainó su delgada espada y examinó fríamente a los piratas. ¿Debería matarlos? Por ahora no, todavía necesito que ellos marquen el camino. Sage se acercó al pirata más cercano, sonriéndole, y rápidamente golpeó 2 veces su rostro y su pecho con los dedos. Inmediatamente, el rostro del pirata se contrajo, su cuerpo inmóvil se estremeció ligeramente, el sudor le corría por la cara, como si estuviera soportando un dolor extremo. Recuerda este sentimiento. Sage dio unos cuantos golpecitos más, y el pirata se desplomó repentinamente al suelo, respirando con dificultad, con los ojos llenos de terror. En ese preciso instante, el dolor fue como si su cuerpo se retorciera a la fuerza, como si innumerables cuchillos lo arañaran por dentro, pero ni siquiera pudo gritar. Buena reacción. Sabio asintió. Dime cómo llegar a tu pasadizo secreto. No quería jugar a un juego de amenazas inútil con esos piratas. Tenía un método mejor. Mientras sientan el dolor, y este dolor no los matará, solo lo soportarán en silencio. Un grupo de piratas comunes y corrientes, ninguno puede soportar esto, incluso si su voluntad es lo suficientemente firme como para resistir. Sage echó un vistazo a los otros piratas congelados. ¿Todavía hay otros? Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.